UK y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Yo soy Daniela Córdoba, tengo un doctorado en Ciencias de la Ingeniería y de Economía Circular, con una maestría en Desarrollo Sostenible. De igual manera, soy consultora independiente en el área de Economía Circular en la región y particularmente en Sudamérica estoy dando asesoría en la hoja de ruta de Economía Circular de Ecuador y en la Ley de Economía Circular de Ecuador. He trabajado en distintos sectores industriales, como por ejemplo industria minera, petrolera, de alimentos y de electrónicos. La economía circular viene a ser un modelo productivo y económico. Esto es fundamental porque nosotros tenemos que empezar a diseñar o ecodiseñar nuestros productos para que al final de la vida útil de los mismos se pueda extender el tiempo de vida y de igual manera que podamos, a partir de los residuos, podamos reincorporarlos nuevamente al sistema productivo o al sistema biológico. La economía circular analiza todo lo que viene a ser entradas y salidas de agua, materia, energía y diferente tipo de recursos para hacer un producto, para hacer un servicio. Se analiza toda la cadena de valor que involucra desde materias primas, ya sean vírgenes, ya sea recicladas, involucra también a los proveedores. Luego vamos a lo que es la producción, lo que es logística y ventas y el consumidor. El consumidor es sumamente importante porque depende del cliente si el producto se extiende por más tiempo. Los vínculos que existen en lo que viene a ser la economía circular con el cambio climático viene desde el mismo hecho de cómo estamos haciendo nuestros productos, qué tipo de energía quizás estamos utilizando, la cantidad de agua que estamos utilizando y empezar a analizar estas ecoeficiencias, ¿no? Si ecodiseño mi producto y eso involucra una gran cantidad de energía, uso de combustibles fósiles, vamos a tener impactos de distintos gases de efecto invernadero. La economía circular se enfoca en, al fabricar los productos o los servicios, en disminuir todos estos impactos ambientales, todos estos gases de efecto invernadero y por lo tanto va a incidir en el cambio climático. ¿De qué manera la economía circular puede permitirnos adaptarnos al cambio climático? Básicamente es si nosotros, incluso en la vida cotidiana, una persona puede empezar a generar distintos cambios de hábitos en la manera cómo compramos nuestros productos, cómo utilizamos nuestros distintos medios de transporte y lo que son el sector industrial, cómo hacen los productos. Entonces aquí vienen estas ecoeficiencias. Si bien ya tenemos los distintos efectos de cambio climático, nosotros podemos adaptarnos de una manera dentro de nuestras propias actividades. La industria, por ejemplo, puede empezar a generar cambios o empezar a trabajar en temas de ecoeficiencia energética, ecoeficiencia hídrica y ecoeficiencia también en lo que es uso de materias primas, ya sea vírgenes, que lo ideal es empezar a utilizar materias primas secundarias o recicladas. Y en el caso del consumidor, empezar también a analizar qué tipo de productos realmente necesitan, empezar a ver las etiquetas, ver si un producto es o no ecoamigable con el ambiente y así es como nosotros podemos irnos adaptando a esta realidad, porque el cambio climático es una realidad que lastimosamente ya no lo podemos parar, pero sí un poco lo podemos ir disminuyendo ante todas estas catástrofes naturales que incluso las estamos viviendo. Bueno, la ecoeficiencia va ligada con la economía circular. Como les decía, siempre hay que generar una línea base en distinto tipo de actividades industriales. Entonces, las líneas base vienen a partir, por ejemplo, de indicadores de circularidad en toda la cadena de valor de lo que fabricamos un producto. Entonces, si empezamos a analizar, por ejemplo, a nuestros proveedores,
de dónde nos traen las materias primas, si son materias primas locales, si son nacionales, si son regionales o si son de otros continentes. Eso a su vez también genera los impactos, ¿no? Este llamado análisis de ciclo de vida del producto. Es fundamental porque sabemos todos los impactos ambientales y a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero y distintos tipos de impactos en todas las fases de fabricación del producto. Entonces, la ecoeficiencia realmente involucra un análisis en cada una de las etapas, en cada uno de los escenarios de la fabricación del producto o del servicio. ¿Por qué hablo de servicio? Porque uno de los modelos de la economía circular se llama servitización. Entonces, hay empresas que ya no te venden el producto, te venden el servicio, pero a pesar de eso tienen un análisis de ciclo de vida del producto. Y ahí es donde empiezan a generar estas mejoras en las deficiencias. La economía circular, dependiendo los autores, especialistas, va o no de la mano con el desarrollo sostenible. ¿Por qué? La economía circular, si nos enfocamos a sectores productivos, podemos decir, ok, mejorar el diseño de mi producto, voy a mejorar las eficiencias energéticas, hídricas, de aprovechamiento de materias primas vírgenes, secundarias, y listo, tengo un mejor producto, extiendo su tiempo de vida útil y recupero al final del día todas estas materias primas secundarias. El desarrollo sostenible sí facilita la implementación de la economía circular. ¿Y a qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, en una batería de indicadores de circularidad en toda la cadena de valor de la fabricación de un producto o de un servicio, el desarrollo sostenible involucra indicadores sociales, ambientales y económicos. Entonces, la economía circular también se enfoca y dice, ok, no solo se trata de mejorarla mi producto, de esta manera mejorar mis ventas, sino también involucra de cuáles son los impactos o cuáles son los beneficios ambientales que mi producto va a generar al tener un mejor diseño y cuáles son los impactos o beneficios sociales. Y eso es algo sumamente importante que se debe analizar en la economía circular porque los impactos, o más bien dicho, los beneficios sociales son grandes en la economía circular porque va a haber mayor incremento en el número de empleos. Si ya el producto está diseñado para que se lo pueda reparar, van a haber, eh, van a haber más personas o técnicos encargados de este tipo de reparación. Si se puede remanufacturar de igual manera, va a haber un comercio justo, aguas arriba, es decir, con los proveedores. Si yo pago de manera justa, de manera correcta a mis proveedores de materias primas, pues va a haber obviamente una mejor calidad de vida para mis proveedores. Y a pesar de que ustedes mismos han visto, se cerraron fronteras, por ejemplo, a raíz de la pandemia. Entonces, muchas empresas, de hecho, tuvieron pérdidas económicas, pero no necesariamente por falta de ventas, sino porque no les llegaron las materias primas de otros continentes. Entonces, ese fue uno de los problemas también, el depender de cierto tipo de commodities, en vez de empezar a buscar quizás tener un plan B, un plan C, de decir, ok, no tengo mi proveedor que viene del Asia, ¿dónde está mi proveedor a nivel regional o a nivel país o a nivel local, ¿no? Dentro de mi estado. La economía circular va muy de la mano con el tema social. Lastimosamente, sí, habemos especialistas y me incluyo que solamente hablamos de que son entradas y salidas de recursos, materia y energía, pero los stakeholders o todas las personas que se encuentran en la cadena de valor producto o del servicio son vitales, empezando desde un proveedor de materias primas. Empezando, por ejemplo, México es un país que tiene el agro, la agricultura, como uno de los principales sectores económicos en el país. Entonces, ¿cómo tener un comercio justo con el sector agrícola ahora sabiendo que lastimosamente casi el 23%
de las zonas rurales en México solamente está trabajada el 23%, porque ya la mayoría de gente está, casi el 76% está migrando a las grandes ciudades. Entonces, la economía circular va de la mano con estos actores clave y también tenemos que analizar aguas arriba desde lo que es ecodiseño, quién me puede dar unas mejores materias primas, cómo yo puedo generar estas sinergias empresariales. Hay muchísimos emprendimientos, a raíz de la pandemia se generaron emprendimientos que van de la mano con la innovación. Entonces, ahí ya las grandes empresas empiezan a buscar estas startups, estos emprendimientos, a ver cómo les pueden ayudar en temas de economía circular. El consumidor es fundamental. El consumidor, por un lado, también hay que sensibilizarle en lo que es economía circular, pero también decirle que cierto tipo de productos sí cumplen con los requisitos de los objetivos de desarrollo sostenible, de los indicadores de circularidad. Y al mismo hecho de nosotros extender el tiempo de vida del producto, ya empiezan a generarse mayores plazas de empleo. Existen justamente la semana anterior salió una publicación de una encuesta a más de 15 países en Latinoamérica, en donde cómo los distintos actores, gobierno, industria privada, ONGs, y hasta el mismo consumidor ve a la economía circular, ¿no? Entonces, y sobre todo las brechas de género. Entonces, esto es fundamental porque a veces la economía circular dicen, no, son ingenieros o son técnicos. Y en realidad muchas de las especialistas en economía circular somos mujeres, ingenieras, enfocadas en desarrollo sostenible y enfocadas es economía circular. Entonces, la relación social con la economía circular es fundamental porque van a crear más plazas de empleo y sobre todo el género, lo que viene a ser esta brecha de género, tiene que empezar a cortarse, porque ya van a haber mujeres incluso que ya no, quizás no van a seguir una carrera profesional en la universidad, sino una carrera técnica que va a ser mucho más práctica y eso es lo que va a estimular la economía circular. Tocan el tema de género y el análisis es fundamental. Incluso la hoja de ruta de México tiene que analizar todos los actores clave en la cadena de valor de los distintos sectores industriales y cuál es el impacto de las mujeres, del trabajo de las mujeres en este tipo de sectores. Y es fundamental porque ahí nos damos cuenta de que quizás falta impulsar más a las mujeres en este nuevo tipo de oficios y de trabajo enfocado a la economía circular. ¿Cuáles son las barreras? La primera barrera a nivel México, enfocándonos en barreras nacionales en México, es un desconocimiento de lo que es economía circular. No saben lo que es economía circular. Hay muy pocos especialistas en economía circular, o sea, especialistas acreditados. Otra de las barreras son la falta de incentivos, incentivos económicos, incentivos tributarios, incentivos técnicos por parte del gobierno para decir, ok, tú eres un emprendedor y quieres enfocarte en economía circular, pues toma este crédito o toma este incentivo para que sigas impulsando tu proyecto, tu emprendimiento. O a su vez también, ¿qué pasa con las grandes empresas? Quizás quieren impulsar temas de economía circular y no tienen los fondos o quizás créditos financieros, ya sea de bancos privados o del mismo gobierno. Y otro factor muy importante como barrera a nivel de Latinoamérica, porque salió justamente el año pasado un estudio en donde una de las barreras para transitar hacia modelos de economía circular es la corrupción. Y la corrupción en los países de Latinoamérica, ustedes saben que uno es más corrupto que otro, ¿no? Entonces, y claro, la economía circular va también de la mano con la política. Si las grandes empresas no les conviene una ley de economía circular que adentro también tiene una responsabilidad extendida del productor en donde te exige metas de recuperación, digamos que vendes 100 computadores y la meta es recuperar el 35% de las ventas anuales, estamos hablando de que cada año tendrían que recuperar 35 computadores, que a veces eso no es posible.
Y ahí es donde las grandes empresas empiezan a hacer un lobbying con el gobierno para que esta ley se quede archivada o tratar de bajar estas metas, ¿no? Entonces, básicamente es falta de conocimiento, incluso la economía circular la relacionan con el reciclaje y como les he ido explicando en este podcast, el reciclaje es lo último, o sea, lo último, que es el último recurso de la economía circular. Vámonos desde un ecodiseño. Falta de incentivos, falta de voluntad política y también todo lo que viene la corrupción. Eso básicamente serían las barreras. Es fundamental la comunicación y esta sinergia entre todos los actores clave para la cadena de valor. Lo más importante es que haya voluntad política, voluntad empresarial y voluntad también de la sociedad civil y del consumidor. Los técnicos y las técnicas especialistas en economía circular de manera muy versátil, dar datos duros e información de cuáles son las barreras, cuáles son los beneficios que puede generar la economía circular en el país. Y ya las empresas empezar a ver cuáles son las oportunidades económicas, sociales y ambientales para impulsar la economía circular en el país. Y el gobierno tiene que empezar, por un lado, a legislar, a generar este tipo de regulaciones en economía circular, de tal manera que la idea es que no sea algo voluntario. En un inicio, sí, va a ser quizás un plan de mejora continua. Es fundamental la comunicación y estas sinergias empresariales. Una vez que, lo ideal es generar este tipo de talleres de distintos actores estratégicos en donde en donde empiece a haber diálogo, donde empiece también a haber cierto grado de sensibilidad y de capacitación. Es fundamental los actores estratégicos que haya un diálogo y una interconexión, ¿no? La academia es fundamental. Los centros de investigación para investigación, desarrollo e innovación son fundamentales. Es fundamental la comunicación entre los actores estratégicos y por eso vuelvo y repito, la hoja de ruta de economía circular y el libro blanco de economía circular de México identifica todos los actores estratégicos por industrias, por sectores y actividades económicas en México y eso es fundamental, o sea, se tiene que conocer quiénes pueden ser los proveedores de materias primas, quiénes son los importadores, quiénes van a ser los productores, todo lo que es manufactura y también las distintas supermercados o retailers que distribuyen los productos a nivel nacional. Y el consumidor, la sociedad civil. Entonces, esos vendrían a ser toda la importancia de generar comunicación y alianzas estratégicas entre estos actores. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales @poleaac y con el hashtag UKPact.